La Dirección de Medios Electrónicos Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM le damos la bienvenida a otro programa de Al día con la UC. Hoy vamos a analizar la situación gremial, en este caso de los profesores. Hay una incertidumbre en el gremio docente y es que, bueno, muchos consideran que es necesario que ya se comience a discutir el aumento salarial, ya que la inflación se ha comido ese 75% que fue incrementado de manera escalonada por el gobierno nacional, un aumento que inició en julio del año pasado o en junio del año pasado y fue progresivo hasta el 1 de enero de este 2014. Sin embargo, bueno, para los universitarios y la situación de inflación, el alto costo de la vida ha hecho ya insuficiente este incremento salarial. Pero para discutir esto y entender qué se ha hecho desde el punto de vista gremial, tengo hoy como invitado al profesor Gerardo Vázquez. Él es directivo de la PUD, específicamente director de Seguridad Social y asesor legal de esta asociación gremial UCista. Bienvenido, profesor. Gracias, Nicolás, por la invitación. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Bueno, sí, pendiente pues de la información que queramos en este momento dar a conocer. Profesor, bueno, y la incertidumbre básica, como lo comentaba ahorita en la introducción, es qué se está haciendo desde la FAPUD, que es la Federación de Profesores de Universidades Nacionales, y desde la PUD, para replantear nuevamente la discusión con el gobierno nacional sobre un aumento salarial. Bueno, en principio, haciendo un recuento y colocándonos en lo que fue el conflicto del año pasado, que planteó un acuerdo que en el mes de agosto, en el cual, a razón de ese acuerdo, se implementaron un conjunto de mesas de trabajo, mesas que comenzaron a buscarle una salida a la situación contradictoria que implementaba la aplicación de una convención colectiva única que no suscribió el gremio ni de la Asociación de Profesores ni tampoco de la Federación, y que habían allí una serie de condiciones que debían mejorarse, que debían de precisarse. El reconocimiento que se tuvo de ese acuerdo permitió entonces que comenzaran a dilucidarse algunas contradicciones en la convención colectiva única, y eso se implementaron unas mesas de trabajo en áreas muy específicas, como fue, por ejemplo, deudas laborales anteriores, el pago de los pasivos, la validez incluso del instrumento que está vigente, como son las normas de homologación y que no lo contempla la convención colectiva, y otros elementos que buscaban también concretar la situación de reclamos, porque se consideraba que aún al 70%, si bien era cierto que de alguna manera era un aumento, no estaba consono con la exigencia, sobre todo por el deterioro acumulado que se estaba dando a finales de año, de un 180%, acumulando el 46, más el 36 anterior, más el 56 que finalmente ya se calculaba para ese año. Las mesas que se constituyeron duraron en unos intercambios, e incluso las mesas de seguridad social, mesas de vivienda y otros como de recreación, bueno, comenzaron a crear algunas expectativas, pero solamente llegaron en esas discusiones y en esos intercambios hasta el mes de octubre. El mes de noviembre bajó la intensidad de las reuniones, y mes de diciembre, propio de la situación navideña, se estancan las conversaciones, y se produjo más o menos para la fecha 18 de diciembre, cuando hubo una reunión que no se concretó, el llamado al nuevo año, fijando para el 21 de enero una nueva reunión entre las mesas de trabajo, y fundamentalmente con el ministro de entonces, el ministro Pedro Calzadilla. Nosotros recibimos el año 2014 con un anuncio aproximadamente para la fecha entre el 10 y el 14, creo que era de enero, en donde se dijo que, bueno, se había nombrado un nuevo ministro
el presidente Maduro nombra un nuevo ministro para la educación universitaria y bueno, la reunión se suspende el día 21. Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez. Y Ricardo Menéndez, para resumirte lo que fue o lo que ha sido el comportamiento de lo que se ha esperado en términos de reuniones con el ministro, hasta el momento nosotros no conocemos el nuevo ministro. Si no hemos la podido... federación no se ha logrado reunir, o sea, los representantes de la FAPU no se han logrado reunir con el ministro. No hemos podido concretar ninguna de las reuniones, si bien es cierto que quienes tenían responsabilidad en el ministerio de coadyuvar en el encuentro del año anterior, nos decían que bueno, que el ministro quería que le diésemos un tiempo, que necesitaba empaparse de algunas cosas, se hubo el diferimiento de esos encuentros, pero esos diferimientos han llegado hasta el sol de hoy con la afirmación de que nosotros no conocemos al ministro Menéndez en los encuentros naturales que se hicieron precisamente por el ministro anterior. Pero en este momento, profesor, en particular, ¿qué está haciendo la federación, la FAPUC, para reactivar esta conversación? Y por supuesto, como bien dijo, no han conocido todavía al ministro Menéndez, pero ¿qué se está haciendo para que esto se concrete? Y por supuesto plantear las inquietudes que desde un principio ya estaban en la mesa cuando se sentaron con el gobierno. Bueno, a raíz de estos acontecimientos, indudablemente que la FAPU no ha descansado en su intención de solicitarle por escrito, en mensajes permanentes con los voceros pues, del ministerio, efectivamente la continuación del diálogo. Pero los acontecimientos que se van dando a partir del mes de febrero y toda esta situación de reclamos genéricos, reclamos importantes, reclamos muy, muy representativos, es decir, la sociedad venezolana está atravesando por una situación realmente preocupante en términos de deterioro de su nivel de vida y bueno, eso es como un petardo que nos ha caído, que nos ha explotado a todos en la cara porque evidentemente hay reclamos de todos los días y la situación se evidencia con mayor fuerza continuamente. A raíz de los acontecimientos, bueno, se añaden otros elementos. Conjuntamente con lo que son los reclamos, la APU y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios han mantenido el clima de vigilancia sobre qué ha pasado con el seguimiento de los acuerdos. Sin embargo, como te digo, hemos tenido que enfrentar un conjunto de realidades inmediatas, como es, por ejemplo, el problema que ahora se convierte en un problema fundamental. Los estudiantes han sido reprimidos, la población está siendo reprimida y hay detenidos y hay una serie de reclamos donde la criminalización ante esas protestas es un elemento que a nosotros también nos ha llevado a incorporar una serie de reclamos. De hecho, perdón profesor, el pasado jueves 22 de mayo hubo un paro de 24 horas que entiendo no tenía propósitos reivindicativos porque fueron los docentes los que lo convocaron, sino apoyar, entiendo, a los estudiantes. Sí, bueno, los estudiantes han interpretado la realidad nacional sobre reclamos genéricos que implican, por ejemplo, y ellos han estado participando en acciones que han emprendido los profesores universitarios. Nosotros cuando hemos reclamado, por ejemplo, el 1 de mayo y la convocatoria nacional que se hizo sobre la unidad sindical para reclamar una nueva ley de sueldo y salario y para exigir del gobierno nacional que se implemente lo que fue el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el llamado inmediato del gobierno a instalar las comisiones tripartitas para los acuerdos laborales, porque hay convenciones colectivas de mucho tiempo que están agotadas. Y si bien es cierto, en el caso de los universitarios, bueno, nosotros ahora tenemos que aplicar la cláusula de contingencia por los incrementos que dio el presidente en enero, más del 30% del salario mínimo, que tienen que aplicarse a la convención colectiva, pero no solamente eso, sino que ya en junio la propia convención establece que 180 días antes debe comenzarse las nuevas discusiones. Ok, profesor, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya se me está agotando el tiempo en este espacio. Al regreso vamos a seguir conversando un poco sobre esto, sobre todo el tema de las normas de homologación,
que es un instrumento legal que se venía desarrollando desde hace muchísimos años con respecto al cálculo del salario del docente universitario. Esta nueva convención colectiva no lo trae consigo, pues no está inmersa dentro de esta nueva convención, que en este caso plantea el gremio docente un poco para poder, de alguna otra forma, que se aplique estas normas de homologación a lo que es el tema del sueldos y salarios del docente universitario. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más del Día con la UC, hoy en compañía del profesor Gerardo Vázquez, director de Seguridad Social de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Vamos al regreso. Bien, continuamos en el Día con la UC, programa que llega a ustedes a través del canal 2 de Net 1 y Radio Universitaria 104,5 FM. Antes de continuar, vamos a recordar nuestras redes sociales, que son nuestro punto de contacto para que ustedes puedan ver este programa y toda la programación de UCTV, por supuesto, y las informaciones que día a día se generan a través de UCTV. Nos pueden seguir o nos pueden nos pueden buscar en Facebook en UCTV1. También pueden seguirnos en Twitter en @UCTV. Y este programa y toda la programación de UCTV la pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, UCTV Web. Bien, continuamos en compañía del profesor Gerardo Vázquez. Él es director de Seguridad Social de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Estamos hablando acerca de, qué se está haciendo desde el punto de vista gremial, qué está haciendo la PUT, qué está haciendo la FAPUT, para discutir con el gobierno nacional un posible aumento salarial producto, de esta alta inflación que está viviendo todos los venezolanos y que, por supuesto, hace necesario un inmediato aumento salarial porque, como bien lo decía el profesor en el corte anterior, ya el gobierno nacional hizo un primer aumento en enero de 10%, acaba de hacer ahorita en mayo un aumento de 30%, eso por supuesto disminuye el valor y ese aumento de 75% que recibimos los universitarios el año pasado. Sí, la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y la FAPUT, ya conocida la situación del nombramiento del nuevo ministro, hicimos una serie de pronunciamientos nacionales donde incluso se planteaba la necesidad de reajustar el salario en virtud de la nueva discusión que se cierne sobre la convención colectiva. El anuncio que se hizo aproximadamente para los días 21 de enero, esa semana, anunciaban que la FAPU iba a solicitar ante esa nueva convención por lo menos un 100% de incremento salarial. Por supuesto, como te venía diciendo, en esos reclamos... ¿Ese incremento es para cuándo? Eso fue eso fue en el mes de enero, ya se comenzó a visualizar la necesidad de ajustar el salario porque ya se sentía el impacto del deterioro que a pesar del aumento todavía no se podía concretar y aún cuando la gente esperaba que se aplicara el aumento acordado para los primeros días de enero, que era todavía un remanente del otro porcentaje que se esperaba en el mes de enero y ya se decía que era insuficiente. Pero adicionalmente, con ese porcentaje y con los acontecimientos que se suscitaron, nosotros también comenzamos a actuar en el caso particular de la Asociación de Profesores para que se resolviera un problema pendiente que había con los jubilados, que había que pagarle una diferencia, cosa que se concretó en reuniones. Eso en el caso de la Carabobo como tal. De Carabobo. Por cierto que hay una situación todavía de reclamos en otras universidades y aquí se concretó en conversaciones con las autoridades. La propia rectora de CIDIVO reconoció que había allí una situación y se interpuso ante la OPSU los reclamos pertinentes, los cuales fueron avalados por una comisión que se conformó también conjuntamente con el profesor Botello y un representante de la rectora y mi persona. Adicionalmente, también se acordó los reclamos que nosotros hicimos por la vía de que había que cumplir la convención colectiva de los profesores universitarios acordada anteriormente, que obligaba a la no discriminación y al pago de la prima por hogar también de los profesores jubilados, cosa que se concretó. Es decir, nosotros hemos ido haciendo también con una
una relación bien positiva en el caso de la rectora, que ha reconocido pues este tipo de deuda. Sin embargo, nosotros a nivel nacional hemos tenido todavía una lucha, sobre todo en el caso de las deudas laborales, que hay una que está acumulada allí muy importante, que es la diferencia del bono, del cálculo del bono vacacional, que se calculó, la fórmula OPSU, se calculó mal desde el año 2000, y el gobierno nacional pagó una deuda del año 2010 hasta el año 2012. Pero esta deuda, profesor, disculpe, ¿es para los docentes universitarios o para todo el sector universitario? Para todo el sector universitario. Están empleados y obreros, y que nosotros le hemos dicho a los compañeros y de los gremios hermanos que nosotros también tenemos que dispensar un reclamo en ese sentido. ¿Qué se ha hecho con el gobierno específicamente? Bueno, hay una mesa que se instaló precisamente para el pago de esas deudas, pero también en el pago de las prestaciones sociales, que hubo un retraso en considerar a Carabobo, y bueno, se incorporó nuevamente la aparición en las listas, y se está esperando, bueno, que se termine de pagar a todo lo que son los profesores para que se... Ese es en el caso de los jubilados. De los jubilados, pero es que también en el caso de Carabobo, la Universidad Experimental del Táchira, los Andes y la Universidad de Guayana, que están en el nuevo régimen, a los profesores activos se les debe una cantidad de dinero que luego que se les paga a los jubilados, tienen que pagarle también a los que están activos la deuda por prestaciones sociales. ¿Esa es esa diferencia de cálculo de bono vacacional? Esa es otra deuda por prestaciones sociales, por el cambio del nuevo régimen, porque somos 4 universidades que ahora estamos en el nuevo régimen. Es decir, hay otras que se quedaron en el régimen anterior, pero nosotros 4 se nos debe la liquidación del régimen anterior. Profesor, una pregunta. Usted tocaba el tema de los jubilados y también el tema de los petrorinocos. El año pasado la Universidad de Carabobo y los trabajadores universitarios de la UC no aparecieron en muchas de esas listas que publicó la OPSU para el pago de los petrorinocos, que fue el sistema que designó el gobierno para poder cancelar esta deuda con los universitarios. ¿Qué se ha hecho este año para que se consagre y se pague esta deuda a muchos profesores universitarios y por supuesto trabajadores y obreros? Bueno, sí, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios y la PUC ha sido bien diligente en este reclamo, porque hubo una situación de un pago del 8.5 que se concretó para aquellos que no le habían pagado, y en virtud de eso el gobierno prácticamente optó por penalizar, argumentando que tenía que volver a hacer los cálculos, y nosotros estuvimos aproximadamente los meses de mayo, junio y julio sin aparecer en la lista, y luego comenzamos a aparecer los profesores de la Carabobo a partir de septiembre, y se ha venido apareciendo en los listados. Pero estos listados, por ejemplo, en el caso reciente ya ha habido un retraso sobre la aparición de nuevos beneficiarios. Nosotros seguimos apostando a que efectivamente se honre con estos reclamos, porque hay que pagarle a todos los jubilados para después pagarle a los activos sobre la liquidación del régimen. Ahora, nosotros, en el caso del aumento, tenemos que seguir apostando a que se considere la norma fundamental que ha sido recogida como único aspecto, o como única, mejor dicho, que tiene el único valor de tratar de paliar la situación de deterioro de los profesores, como son las normas de homologación, pero en general de todos los trabajadores universitarios. En años anteriores, la aplicación de las normas de homologación, cuando se aplicaban a los profesores, siempre se hacía el mismo incremento para empleados y para el personal obrero. Es decir, que nosotros, las normas de homologación siempre se aplicaron por igual a todo el sector universitario, y no como se comenzó a hacer los aumentos unilaterales, en esos aumentos porcentuales, donde al sector del personal obrero se le daba un poco más y un poco menos a los empleados, y un poco mucho menos a los docentes. Eso fue creando un panorama inconveniente, de desacuerdo, de desencuentro, odioso también, porque nosotros hemos siempre sido muy unidos en los reclamos de todos los gremios en las universidades. Pero la norma de homologación, nosotros ahora
se ha constituido una comisión. La FAPUB nombró en la directiva pasada una comisión donde está el profesor Jesús Villarreal para implementar todo un argumento sobre la incorporación de las normas de homologación ante la pretendida nueva discusión de una nueva convención. Como nosotros estamos organizando 180 días, como lo establece la propia convención colectiva en su cláusula 105, 180 días antes debe iniciarse la preparación de una nueva convención, y nosotros vamos a solicitar, con la participación de expertos y en este caso la presencia del profesor Jesús Villarreal en la comisión, bueno, los argumentos para justificar la pertinencia de las normas de homologación como el único instrumento válido, idóneo y de mayor capacidad para mantener la capacidad adquisitiva, el nivel adquisitivo de la comunidad universitaria en general. Bien, profesor, al regreso quisiera que hiciéramos una comparación entre estas normas de homologación y lo que está dentro de esta nueva Convención Única de Trabajadores Universitarios. Bueno, para entender un poco de qué se trata y de qué manera puede beneficiar la aplicación de estas normas de homologación a los docentes universitarios. Vamos a un corte y enseguida regresamos conversando con el profesor Gerardo Vázquez, director de Seguridad Social de la PUB, que es la Asociación de Profesores Universitarios, o la Asociación de Profesores Universitarios de la UC. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en el día con la UC. Antes vamos a recordar nuestras redes sociales, que es el punto de contacto para que ustedes puedan ver este programa y toda la programación de UCTV, y también puedan ver todas las informaciones que se generan a través de nuestro canal. Nos pueden seguir en UCTV, en Facebook, en UCTV1. También pueden seguirnos en Twitter, en @UCTV, y pueden ver este programa y toda la programación de UCTV a través del canal en YouTube UCTV Web. Bien, continuamos conversando con el profesor Gerardo Vázquez. Él es director de Seguridad Social de la PUB, que es la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. En el corte pasado dejamos un interrogante, y es: ¿qué diferencia tiene esta contratación o este contrato colectivo único que agrupa a profesores, a empleados y a obreros? ¿Y qué diferencia tiene con las normas de homologación que el gremio dice que se mantienen vigentes, pero que no fueron consagradas en esta convención? Sí, bueno, uno de los aportes importantes que tuvo el acuerdo del año pasado con el entonces ministro Calzadilla, pero que está ratificado con los acuerdos generales que suspendieron el conflicto universitario, era en principio reconocer la autonomía de las universidades y la capacidad y vigencia de las convenciones colectivas que han suscrito las distintas universidades y que reproducen un principio en materia laboral que no pueden discutirse nuevas normas que vayan en deterioro o en desmejoramiento de algún derecho o de alguna normativa que beneficia y que sea el producto de los acuerdos. El artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como principio entonces la progresividad y la intangibilidad de esos preceptos. Eso quiere decir que a lo ya acordado, eso es sagrado, eso se respeta. Y por otra parte, que si hay que modificar algunos elementos, nosotros siempre hemos dicho que nosotros no tenemos, pues, y lo ha dicho el propio profesor Jesús Villarreal, nosotros no estamos encajonados en hablar de las normas de homologación siempre y cuando haya algún acuerdo o resultado que mejore lo que allí se acordó. ¿Qué dice la norma de homologación? Que los sueldos serán revisados cada 2 años en función de los índices de precios fijados por el Banco Central de Venezuela. Pero cada 2 años, profesor, cada 2 años. Cada 2 años. Es decir, mejor que eso es que se revise en vez de ser cada 2 años, que sea, bueno, cada 8 meses, cada 6 meses. Sí, porque la inflación cambia. De hecho, la inflación venezolana cambia con una velocidad increíble. Pero tú no puedes reducir ya ese precepto desde el punto de vista normativo, que además es una norma que fue implementada con toda la fortaleza del poder público por la vía de un decreto. En principio, esa afirmación, es decir, esa norma, nosotros pretendemos que sea
el elemento central para diferir la política de cómo se debe operar el ajuste. Porque quienes se manifiestan alrededor de una decisión en torno a esto, bueno, el procedimiento está allí en el propio decreto y dice: la Oficina de Planificación del Sector Universitario, conjuntamente con el Ministerio y la Oficina de Planificación, escucharán y será llamada la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios para acordar entonces, en virtud de la revisión de los salarios, el incremento sobre ese procedimiento cada 2 años en función del índice de precios. ¿Qué ocurre? La última convención colectiva estipuló un incremento del 70%, 75%, que era aplicada en 3 fases. En 3 fases. Eso era una aplicación que más o menos estaba concretada en enero, en septiembre y para enero del siguiente año. Nosotros estamos hablando de un espacio de una convención de 2 años, que a pesar de que esos aumentos se dan, tenemos un acumulado que supera el 200%. Si nosotros hubiésemos hecho la medición sobre el cumplimiento de la norma de homologación, al calcular la inflación de esos 2 años, entonces hubiésemos tenido el 290% de inflación, y sobre la base de ese 290 debía implementarse un incremento. Claro, el problema es que a la larga uno pudiese pensar en lo que se torna la espiral inflacionaria, que es el elemento que debe atacar el gobierno nacional para resolver el problema precisamente económico. Pero uno no puede pretender que las familias venezolanas, en el caso de los docentes o cualquier trabajador venezolano, tenga que costear el error de la política económica en función de su propio deterioro en el nivel de vida. Es decir, que nosotros somos los que estamos costeando los errores en política económica a costa del sacrificio de nuestras propias familias, recibiendo como contraprestación de esa política el deterioro de nuestra capacidad adquisitiva, el deterioro de los precios, el deterioro incluso, como me decía una señora: profesor, yo me he vuelto experta en radiografía, porque yo ahora veo a través de las bolsas, de los abastos, cuando para ver qué es lo que traen, qué es lo que traen. Por decirte un elemento, pues. Pero esta mañana yo he recibido una llamada de una persona que me dijo: mira, yo no, a lo mejor no me voy a ver porque es que yo no tengo gas, entonces no puedo, tengo que aprovechar que me llegó. Mira, que yo no puedo verme porque es que no me llegó el agua. Todos esos problemas, adicionalmente al problema de los precios, al problema de la carestía de productos, vehículos, en general, la ropa, el vestido, la alimentación, el simple hecho de que nosotros podamos promover la recreación con pasajes que resulta que el turismo entonces tendrá que reducir espacios muy pequeños. Todo esto es un panorama de deterioro social. A propósito de eso, profesor, usted hablaba acerca de generar alternativas y recientemente el presidente Maduro, en un anuncio durante su programa Contacto con Maduro, hizo alguna sugerencia, más allá de órdenes. Él decía, pide unificar todas las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro son esos fondos que de alguna otra forma ayudan a paliar esta situación, porque a la hora de una necesidad el trabajador universitario, llámese obrero, profesor o empleado, acude a esta caja de ahorro para poder de alguna otra forma paliar esta situación. Aún el gobierno sugiere esta unificación de todas esas cajas, que entiendo son aproximadamente 1.300 cajas que están adscritas a la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro. ¿Para qué? Para crear un gran fondo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, bueno, yo lo escuché personalmente y en principio dije, no puedo creerlo, debe ser una travesura. Luego, ante la situación del anuncio, inmediatamente comenzamos a intercambiar personas, pues, expertos a nivel nacional. Imagina que yo pueda decirte lo siguiente: bueno, la verdad que yo tengo necesidad de
Nicolás, entonces, o a cualquier persona que me esté escuchando, yo tengo necesidades, présteme su cartera para yo resolver mis necesidades. Sí. Préstame la tuya, Nicolás, para yo sacar de ahí para comprar. A mí me sorprendió muchísimo porque eso en principio era un anuncio muy malo para el gobierno. Eso significaba una declaración de que no tengo ni medio con qué responder a los problemas de seguridad del país. Y eso es sumamente grave. Y por otra parte, el impacto de naturaleza del anuncio es una desconsideración a lo que es el respeto a los fondos privados de personas que ahorran con su dinero, y que, si bien es cierto, hay disposiciones normativas de las leyes que privan, una ley orgánica de seguridad social o las leyes anteriores y las convenciones colectivas que dicen que, bueno, que ante el ahorro del trabajador, el patrono aportará también una parte para su ahorro. Ok, profesor, yo no me puedo adueñar de eso. Sí, vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a aclarar lo constitucional o inconstitucional que puede ser una medida como esta de unificar esos fondos de las cajas de ahorro. También vamos a hablar acerca de los fondos de jubilación de los profesores universitarios y del sector universitario, que también el gobierno quiere unificar para centralizar todos estos fondos y administrarlos desde Caracas. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de Al Día con la UCE, conversando con el profesor Gerardo Vázquez, director de Seguridad Social de la PUC, que es la Asociación de Profesores Universitarios, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en El Día con la UCE, programa que llega a ustedes a través del canal 2 de Net 1 y Radio Universitaria 104,5 FM. Hoy estamos en compañía del profesor Gerardo Vázquez, director de Seguridad Social de la PUC, que es la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Estamos hablando acerca de reivindicaciones salariales que se está hablando desde el gremio docente, no solamente aquí en Carabobo, sino a nivel nacional, para discutir entre muchos puntos. El más importante, el aumento salarial y una serie de reivindicaciones salariales que dependen precisamente del Ejecutivo Nacional y que, por supuesto, los gremios vienen haciendo su trabajo para poder aumentar ese anhelado salario. El corte pasado dejamos un interrogante bien importante y que hace referencia a un anuncio o a un comentario que hizo el presidente Nicolás Maduro en semanas recientes, en la cual él se mostraba partidario de emplear los recursos de 1.300 cajas de ahorro que están adscritas a la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro. Él hablaba algo así para hacer el segundo milagro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por supuesto, esto generó mucha controversia en el medio, no solamente universitario, porque las cajas de ahorro no solamente están en las universidades, sino en muchos sectores públicos del país. Y por supuesto, la pregunta que dejamos en el corte anterior era: ¿esto se puede hacer? ¿Es constitucional o inconstitucional agarrar esos fondos que son depositados por los trabajadores en estas cajas de ahorro? Sí, bueno, en el caso de las universidades autónomas, las cajas de ahorro se constituyeron como instituciones de carácter privado, con personalidad jurídica propia. Puede haber algunas cajas de los ministerios que se hayan constituido por el propio ministerio y centralizan, digamos, la función desde el punto de vista financiero. Pero en el caso de las universidades, las cajas de ahorro son de exclusividad de sus asociados, cumplen una función importante en la medida en que han podido paliar la situación de deterioro por la vía del ahorro, y han cumplido una misión importante en términos de planes de vivienda, sobre todo del apoyo para créditos de vivienda, vehículos y créditos en términos de ayuda personal. Nosotros, su actual presidente, el profesor Fermín Conde, incluso ha diseñado también algunos elementos adicionales que tienen que ver con una importante gestión de apoyo a la función de la publicación, de ediciones, pero también otras ayudas que implican una nueva visión en los planes también de seguridad social y atención médica. Por lo tanto, una caja cuenta con un patrimonio que, al pertenecerle a sus miembros,
llama a una profunda preocupación un anuncio como este, en virtud de que no solamente crea suspicacia el hecho de que un gobierno que ha recibido aproximadamente un poco más de 1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares en todo este proceso de lo que compete la administración de estos años, de estos 15 años, no haya podido constituir un fondo de seguridad social, no haya implementado incluso la aplicación de lo que es el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad Social que obliga al fondo. Recientemente hablábamos de que se había constituido un fondo para el pago de los petrolinocos, que tampoco se sabe dónde está ese fondo. Por lo tanto, es de preocuparse el que se anuncie un fondo del gobierno utilizando los fondos de las cajas de ahorro. ¿Pero se puede o no se puede hacer eso? No, legalmente no se puede. Desde el punto de vista de lo que ha sido la conducta del gobierno nacional, ellos han mostrado que pueden hacer un conjunto de cosas. Han pasado por encima, nosotros hemos visto cómo se viola la Constitución Nacional de continuo. Pero en principio, constitucionalmente y por la propia Ley de Seguridad Social y lo que establece el artículo 109 de la Ley Orgánica de Seguridad Social, que es que el sistema debe garantizar aquellos regímenes que existen con anterioridad a la ley, que deben ser garantizados por el gobierno. Hay una situación allí que un anuncio como este lleva a plantear, como yo te decía, es como que si yo metiera la mano en el bolsillo de otro para tratar de resolver un problema personal que yo tengo. Al contrario, lo que debe hacer es fortalecer las cajas de ahorro, que siguen siendo un instrumento importante. Cualquier situación que implique una medida como esta va a encontrar una reacción muy fuerte por parte de todos los asociados de las distintas cajas de ahorro donde estén. Esto es una garantía para el trabajador. Claro, otra de las medidas que ha venido implementando el gobierno, también que tiene que ver con centralización de fondos, es la centralización de los fondos de pensiones y jubilaciones de las universidades nacionales. Esto, por supuesto, viene luego que la Contraloría General de la República, el 27 de enero de este año, ordenara la supresión de estos fondos para una administración central. Ya dependería entonces, en este caso, del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Nacional de Seguridad Social. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en principio los fondos se constituyeron por una iniciativa, en el caso de las universidades, una iniciativa de un conjunto de profesores e incluso con contribución de las propias autoridades universitarias para resolver algunas deficiencias que tenía el sistema de seguridad social del momento. Casi todos los fondos coinciden en su apertura entre los años 76 a el año 81, en algunos casos el que más tardó por allí por el año 93. Pero todos se hicieron con el ejemplo de buscar la contribución para pagar las jubilaciones. Nosotros sabemos que las jubilaciones las sigue pagando el gobierno nacional, pero por una razón elemental de la operatividad económica. En principio, en una economía como la nuestra, que no ha podido funcionar en los años desde el 70, por ejemplo, hasta el 93, con problemas de inflación, los fondos tuvieron sí una inversión de esos fondos, generalmente como para paliar la cuestión complementaria de la salud y de la atención médica. Muchos fondos dispusieron la manera de integrarse en sistemas de atención médica, el caso de los Andes, el caso de la Universidad Central de Venezuela, otros dispusieron... ¿Pero esto a nivel de apoyos económicos para operaciones o hay un sistema o un servicio asistencial? Sí, de la contribución que el fondo hacía para ayudar a los sistemas, digamos, de institutos de previsión. Okay. En el caso de Carabobo, nosotros hemos dicho, y allí hubo una importante contribución que hizo el entonces vicerrector administrativo, el profesor Víctor Reyes Lanza, que ante un primer anuncio
de que había que revisar el problema de los fondos, que este problema no es nuevo, es anterior, o tiene una vieja data, el profesor Víctor Reyes Lanza acordó organizar lo que es el Consejo Nacional o el Instituto Nacional de fondos, una unión de todos los fondos para discutir, digamos, cómo debería instrumentarse, digamos, el objetivo central, que era el pago de las jubilaciones, en todo caso para buscar, digamos, ante un llamado del gobierno nacional, cómo se daba, digamos, la utilización de estos fondos. En principio, ahí se acordó en muchas reuniones a nivel nacional, que incluso la instalación se hizo acá en Valencia. Hoy en día, el presidente del Consejo de Institutos de Previsión de fondos de jubilación lo preside el profesor José Ángel Ferreira, pero allí se ha discutido la necesidad incluso de que los fondos implementen cambios en su objetivo. A partir de allí intervino la Contraloría. Ok, profesor, nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que ya en esta última pregunta nos contestara, en este caso, ¿el gobierno nacional sí pudiera centralizar estos fondos? Bueno, como he dicho, el gobierno todo lo que pudiera hacer en virtud de la violación de un conjunto de preceptos lo puede hacer. Pero legalmente se pudiera hacer. Pero en el caso de los fondos, la inversión que está destinada en estos fondos no puede ser, digamos, liquidada, ¿no? En el caso de Carabobo, que no tiene una inversión como tal, sí tiene, y es la crítica que ha hecho la Contraloría, de si el objeto de estos fondos es garantizar el pago de las jubilaciones, porque hacen contribuciones, digamos, de pago para soporte en materia, digamos, asistencial. Y entonces allí es donde nosotros defendemos, digamos, la pertinencia del fondo y, bueno, le exigimos al vicerrector que efectivamente, y el profesor Jesús Villarreal lo ha dicho, digamos, públicamente, nosotros exigimos una convocatoria, una asamblea para discutir estos problemas. Sin una asamblea donde estos problemas sean decididos por los miembros del fondo, que son los únicos que tienen la capacidad para decir, nosotros o nos liquidamos o nos mantenemos, efectivamente allí en esa asamblea es donde tiene que discutirse. Bueno, muchísimas gracias. Escuchaban al profesor Gerardo Vázquez, él es director de Seguridad Social de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, conversando entre muchos temas el aumento salarial para los docentes, la seguridad social y cómo se ha venido afectando en el sector universitario y, por supuesto, la discusión que ya se está generando desde la Federación Nacional de Profesores Universitarios para una nueva contratación colectiva. Con esto despedimos este espacio. Será hasta la próxima semana. Se despide Nicolás Brizuela. Hasta entonces. La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UC.